a todos. Miren dónde estoy hoy. Estoy aquí arribita porque les voy a mostrar desde acá mucha información que vamos a practicar. Vamos a juntar la clase anterior. Yo les dije que estas características o elementos gramaticales lo íbamos a ver en 2 clases. Y aquí se viene entonces el concentrado gramatical para que puedan aplicarlo en los textos y les vaya sirviendo de tips o datos de información para el examen, ¿ok? Espero que estén con todas las pilas para que tomen alguna guía, la que sea que tengan, porque vamos a ir identificando algunas cositas en los textos, en las preguntas, en las alternativas que les ofrecen. Bien, entonces tenemos a Paulina. ¿Desde dónde nos habla Paulina? Tratan de poner desde dónde hablan. Mira, está Taz. Taz, ¿de dónde nos escribe Taz? Yo me acuerdo, Paulina, la otra vez, Taz de Peñalolén, creo. Paulina, a ver si está en Peñalolén, en otra comuna. Miren entonces qué tenemos acá en este texto. Volvemos a nuestra oración de la semana pasada, ¿sí? Y en la oración, la idea de esta oración es que identificáramos gramática. Pero, si les muestro who, ¿qué es who? Who significa quién. Así que papel y lápiz, vamos a hacer una lista de estas palabritas que les van a ser de mucha ayuda el día del examen. Y también para practicar. Who es quién. Observan además aquí al ladito, dice person o people. Cuando hablamos de una persona o varias, vamos a poner, entonces, vamos a preguntar por un quién. Si eso ya no es persona, vamos a preguntar por un objeto, un animal o un evento, entonces voy a usar what. No pregunto quién cuando hablo de objetos, no de animales y de eventos. El 18 no es un quién, es un qué, ¿sí? Entonces, cuando hay un what en las alternativas, voy a poder anticipar la información. ¿Qué es un what? Physical and psychological descriptions. Todas las descripciones, no solo de personas, sino que de objetos y todos los animales y eventos, me van a ser la respuesta cuando pregunten how. ¿Se han dado cuenta cuando uno dice how are you? ¿Cómo estás? ¿Qué responde uno? Bien, mal, más o menos. How is it? ¿Cómo es? ¿Es pequeño? ¿Es grande? ¿Es amable? ¿Es de color rojo? ¿Sí? Entonces, vayan escribiendo todas las preguntas que se les ocurran, ¿sí? Try to write all the questions that you need in the chat. Utilicen el chat todas las preguntas que necesiten. Si estas características, entonces, vamos a hacer un how. Síganme con esto, no pregunten, pero ¿para qué estamos viendo esto? Primero, observen y luego vamos a aplicar la información. Places o lugares. Si la información que necesito que respondan habla de un lugar, lo más probable es que la pregunta sea un where. ¿Dónde? Luego tenemos información así. No vamos a decir tiempo porque se confunde en español y en inglés por diferentes palabras que tiempo no es solo time y en español decimos la hora. Pero también decimos tiempo al weather, al clima. Entonces, no vamos a utilizar la categoría tiempo y vamos a decir fecha. Porque si pregunto por un ayer, día, hoy, día, el 28 es un día. De septiembre, mes, año 2018 es un año. Toda esa información es lo que necesito responder cuando preguntan un when, ¿sí? Y no es para la hora. Para la hora hay otra pregunta que es what time, ¿qué hora? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que no preguntamos la hora? Decimos cuándo cuando preguntamos por una fecha o un horario de una fecha, pero no necesariamente la hora. When, entonces, es cuándo. Si se atrasan en escribir esto, no se preocupen, dejan el espacio porque vamos a seguir repitiéndolo. Why es la última palabra que vamos a incluir hoy día en question words, en palabras interrogativas, porque si necesito la razón, el motivo o la causa, esta es nuestra palabra. Y observen que en español son 2 y se escribe con acento en qué, separado por qué, porque hay uno que es junto y lo vamos a ver luego. Volvemos a nuestra gramática. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de la gramática? Es una estructura, piensen como un andamio, es como un scaffolding. La idea es organizar la información que nos proporciona una oración. ¿Bien?
Y para no quedar así con con cara de pregunta, vamos entonces. Si tenemos una oración, un texto o un párrafo pequeñito, un texto grande, un póster, lo primero que voy a empezar a buscar es esto, the man. The man, que es la persona que ejecuta who, quién, ¿sí? Man, quién. Y cada vez que pregunto por un who, lo más probable es que esa persona, ese quién, va a realizar una acción. La acción, entonces, voy a preguntar por what, ¿qué? ¿Ven cómo vamos repitiendo las palabras que les dicté al inicio? Cuando quiero saber la persona y el qué hace, luego voy a necesitar más detalles, como on the dog's foot. El hombre, the man, stepped, pisó, ¿dónde? On the dog's foot. Pero atención que en español decimos el hombre pisó la pata. Y ahí no digo en la pata, entonces puedo también responder ¿qué pisó el hombre? La pata del perro. Si yo agrego la expresión the man stepped strongly, con mucha fuerza, en la pata del perro, ese strongly va a ser la respuesta a un how, ¿cómo? ¿Observan entonces para qué eran las preguntas que vimos al inicio? Puedo agregar más información a esto porque tenemos la información básica, pero si yo digo on the dog, on, ya es una palabra de ubicación, lugar, place. Todo eso, on the dog's foot, va a responder el where, ¿dónde? ¿Sí? Y puedo agregar más información aún. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, yesterday. The man stepped on the dog's foot yesterday. ¿Y qué palabra es esa? ¿Qué me podrían preguntar cuando yo respondo yesterday? ¿Qué es? When. ¿Cuándo? ¿Sí? Si no lo escribieron antes, lo vuelvo a escribir ahora y tenemos que tener una lista de quién, cómo, cuándo, dónde, who, what, where, how, when y por qué. ¿Qué va a pasar entonces? Tengo el when, yesterday. ¿Y qué puede responder un why? Si me preguntan why the man stepped on the dog's foot, ¿por qué el hombre pisó la pata del perro? Primero, en inglés, lo más importante es que why exige esta palabrita. Observen muy bien, porque dos palabras, acento en qué, separado, por qué, y la palabra porque me va a proporcionar la información que tiene que empezar con because. Because, entonces, nos va a iniciar la respuesta. ¿Pero qué es because? Observen con atención. Porque lo acentúan por y es una palabra y es because. Es la respuesta del why, que es por qué, dos palabras y acento en la E. Tenemos entonces why necesita que la respuesta empiece con because. Y esto es lo que sucede en español. ¿Se habían dado cuenta? Para el lenguaje esto es importante. Porque separado, porque junto. Además el acento está en diferentes sílabas. Continuamos. Si yo doy el por qué, lo más probable es que esa razón exija, ¿qué cosa? ¿Se fijan que habíamos visto acá? Persona, acción, extra. El because exige una mini oración nuevamente, pero no es la misma anterior, es una nueva mini oración. Y decimos mini oración porque no es una idea nueva, solo son detallitos de la idea principal. Se le llama en gramática clause o cláusula, pero pueden decir oración subordinada. Esas oraciones subordinadas van a empezar con una palabra especial, por ejemplo, because, y otras más que ya les voy a mostrar. ¿Recuerdan entonces el concepto de oración subordinada o mini oración? Y necesito nuevamente la persona y que lo puedo volver a escribir o puedo cambiar esa persona o el sujeto para complementar qué pasó con el hombre pisando la pata del perro. Y miren qué va a pasar, qué detallito extra voy a agregar. Ya no hablo del hombre, voy a decir que the dog es porque el perro era a clumsy puppy. Y aquí se forma otra oración. El perro era un clumsy, un distraído o torpe puppy, un cachorro torpe, un cachorro distraído. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de por qué el hombre le pisó la pata. Vamos ahora entonces a que todo esto gramatical lo vamos a cambiar a las preguntas que hemos estado estudiando. ¿Por qué?
Porque si en las alternativas preguntan por un who, obviamente no necesito poner atención a nada más que a las personas mencionadas en el texto. Who pregunta por persona. ¿Sí? Vamos a ver en un texto real ahora cómo se aplica todo esto. Stepped es un qué. Cuando pregunto por el verbo, lo más probable es que pregunto qué hace el hombre, ¿sí? ¿Qué? Pisó. Luego, ¿dónde? Where? En la pata del perro. Why? Porque el perro era un cachorro torpe. Yesterday teníamos que era un when. ¿Sí? Clumsy, entonces es una palabra de característica y nuevamente puede corresponder a la pregunta how, ¿cómo? ¿Sí? Miren ahí, entonces acá abajo puse clumsy es un qué, pero un cachorro clumsy es un cómo. ¿Cómo es el cachorro? ¿Bien? How. Palabras nuevas que van respondiendo a la pregunta quién, qué, cómo, cuándo, dónde. En ese orden siempre tenemos que ir buscando lo que nos muestran acá. Vamos entonces a recordar que el hombre pisó la pata del perro y esa organización de elementos no puedo poner pisó la pata del perro el hombre o la pata del perro el hombre pisó. Esa mezcla de elementos en inglés no sucede. Tengo que respetar este orden. Primero la persona, luego el verbo y luego los extras. Información extra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así voy a poder entender las preguntas según aparecen. Who, quién, el hombre. What. Normalmente no decimos qué solamente, decimos qué haces. What do. What do you do? ¿Qué haces? Pero si es en pasado, le voy a agregar este did, que es nuestro amigo para ser pasados. What did you do? O what did he do? Él pisó. Y luego, where did he step? On the dog's foot. On the dog's foot, sorry. Ahí me confundí. On the dog's foot. Entonces, el hombre pisó la pata del perro. ¿Bien? Si agrego la expresión strongly, entonces va a ser un cómo pisó la pata del perro, lo pisó con fuerza. Y si agrego un yesterday, ¿cuándo pisó la pata del perro? Yesterday. Y luego, why? ¿Por qué pisó la pata del perro? Because, porque el perro era torpe y era un cachorrito. ¿Cómo era el perro? Era torpe. ¿Ok? Por eso es que este orden es estricto, es casi como las matemáticas X, Y, Y. No puedo cambiar el orden porque ya no se va a entender como inglés. Y eso hace la diferencia también para nosotros organizar las ideas, que en español tenemos más flexibilidad, podemos mover los elementos, en inglés no es tan así. ¿Bien? Vamos a nuestro texto que más común todos recuerdan y les voy a mostrar cómo funcionan estas técnicas en el texto de ahora. Nuevamente empezamos con George Washington Carver, ¿cierto? El señor George Washington. ¿Qué me podrían preguntar para yo responder George Washington? Who, ¿quién? Habíamos visto solo persona y verbo en las clases anteriores. Ahora vamos a ir más allá y van a ver cómo cada una de las preguntas, palabras interrogativas, van respondiendo en la información en el orden que aparecen. George Washington, entonces, who, ¿qué? ¿Qué pasó con el señor George Washington? Was born, nació. What? Ok, el señor George Washington nació, Carver nació into slavery. Lo que viene después del what, en este caso, va a ser la respuesta ¿cómo nació? Nació en esclavitud, porque es la característica de personas que nacieron en esa situación. Tenían restricciones, tenían pocos derechos, y eso corresponde además, mira lo que viene después, at the end, y no solo al final de qué, cuándo, al final de la guerra civil. Todo está conectado. Si hablo de slavery en Estados Unidos, voy a hablar de guerra civil. Entonces, ¿cuándo? Al final de la guerra civil. ¿Quién? George Washington. ¿Qué? Was born. ¿Cómo? Into slavery. When? ¿Cuándo? At the end of the Civil War. El señor George Washington. ¿Quién? El señor George Washington. ¿Qué? Nació. ¿Cómo nació? Y en esclavitud. ¿Cuándo? Nació en esclavitud al final del la guerra civil. ¿Ok? ¿Continuamos?
Aquí dice un he, ¿sí? Pero antes decía George Washington. ¿Recuerdan que en las clases anteriores dijimos que podíamos reemplazar George Washington para evitar ser repetitivos? He, Mr. Carver, todos hablan de la misma persona, pero en diferentes palabras. Por lo tanto, suena más dinámico el texto. Ahora, si aparecen todos estos, es la misma pregunta. Who, ¿cierto? ¿Quién? Lo que continúa después de he es work. ¿Qué? ¿Qué pasó con él? Y aquí es donde les tengo preparado diccionario. Les recomiendo este diccionario que es así como un ladrillito, es del ministerio. Lo pueden pedir en la biblioteca si conocen a alguien en el colegio. Lo pueden encontrar en la feria, lo pueden encontrar en las librerías, lo venden usado. Ojalá no los vendan porque esto lo regala el ministerio. Así que traten de conseguir, no solo esta marca, de este tamaño. Miren, tamaño así, es como un pequeño ladrillo, la mitad de un ladrillo yo diría. Entonces, este diccionario tiene dos partes. Y cuando tenga la palabra work, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar worked. Ok, si busco work es una opción, pero si mi diccionario es más pequeñito, lo que tengo que aprovechar es que esa ed voy a escribir aquí, en estas partes del diccionario, o le voy a poner papelitos con resúmenes gramaticales en todas las partes, así, en blanco, que aparezcan en el diccionario, para poder tener más a mano, más rápido, estos pequeños detallitos que se llaman features o elementos gramaticales. La ed significa pasado, por lo tanto, en el diccionario solo voy a buscar work, no worked, que es la ed. Y va a decir trabajo. ¿Y qué voy a decir? Ah, trabajo en pasado. Él trabajó. ¿Se entiende? Luego de qué trabajó, el que trabajó y dice very hard. Lo que viene inmediatamente después son todos estos extras. ¿Cómo trabajó? Very hard, muy duro. Why? ¿Por qué trabajó duro? To pay his way through school, para pagar sus estudios. Entonces, estudios se dice en inglés su camino al estudio. His way through school. His way, su camino, through, a través de los estudios o el colegio. Y colegio, school, también puede corresponder a un dónde, en el colegio. Mr. Carver, nuevamente él, who, was, ¿qué? Mr. Carver, ¿qué? Era very talented man. Ah, ¿cómo era? Era un very talented man. Observan entonces cómo cada una de las question words, de las palabras de interrogación, pueden organizar la información y formar una oración. Sí, eso es la idea. El orden estricto que tienen estas preguntas es para responder y formar una oración gramaticalmente correcta. Pregunta del millón. Miren este who. Hemos estudiado hasta ahora who como pregunta. Pero aquí no es pregunta. ¿Dónde está el símbolo de pregunta? Who como pregunta lo traducimos como quién, ¿cierto? Pero este who que está en el medio de un texto, ¿han observado cuando uno dice el hombre quien tú conoces o el hombre que tú conoces, el hombre a quien tú conoces? Es para conectar, ¿qué cosa? Mini oraciones, detallitos que vamos a dar de ese hombre, pero sin terminar la historia. Entonces voy a poner mini oraciones dentro de la oración y eso se conecta con estas question words, qué, cómo, cuándo, dónde. No solo las utilizaremos en pregunta, también aparecerán en oraciones, mini oraciones para dar más detalles a la idea principal. ¿Ok? Entonces, Mr. Carver, el señor Carver, was a very talented man, era un hombre muy talentoso, who, quien, earned, ¿qué cosa? Ganó, de pasado. ¿Se ganó qué? ¿Qué cosa? Earned, the nickname. ¿Qué cosa? De nuevo es un qué. ¿Qué ganó? El nickname, el apodo. ¿Qué apodo? What? ¿Qué? El apodo de Plant Doctor. Observan cómo cada oración, cada elemento de la oración se puede separar en preguntas. Esas preguntas tienen un orden y es la que hemos estado dando aquí. Continuamos. Vamos a otro texto, otro párrafo, perdón. Sigue Mr. Carver, segundo párrafo. Mr. Carver, ¿quién? Sí, desarrolló, pasado ed. ¿Qué desarrolló? What? A system. What system? ¿Qué sistema?
crop rotation. Nuevamente, quién, qué, tres qué, pero el quién es el inicial. Observen qué pasa aquí. In the south, en el sur. ¿Qué pregunta pueden hacer para que yo responda in the south? When, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿O dónde? Ahí hay dos opciones. In the south es un dónde, ¿cierto? Pero estamos hablando de la época de la esclavitud y cuando cultivaban el algodón. Entonces, un lugar puede corresponder a un qué, como vimos en la sección del colegio, puede corresponder a un cuándo y puede corresponder a un dónde. Así que puedo dar la respuesta si tiene sentido a la historia. Entonces, ¿qué pasó in the South? What? Cotton, ¿sí? Tenemos cotton, el algodón. ¿Qué? El algodón was, ¿era qué? Era the main crop, el principal cultivo, crop, cultivo. Miren en este texto, sometimes, a veces, ¿pregunta para eso? A veces, ¿cuándo? Farmers, ¿quién? Would. Este es un elemento que no entra en los contenidos, pero es probable que se mencione en algún texto o en un diálogo. Miren el would, y aquí les voy a explicar en grandes, así, en simples palabras. Would no es una palabra, solo lo vamos a traducir con el verbo del lado. Would siempre acompaña a otro verbo. Ese would vamos a decir que es un ia, pero ¿qué es un ia? Miren, si yo pongo ia y lo cambio de lugar, lo cambio al otro lado, tendría. Would le va a dar el ia y va a poner cualquier verbo en condición. ¿Cuál es la condición aquí? Que los granjeros tendrían que cultivar maní si el suelo estaba agotado o gastado. Esa es la condición. Aparecerá entonces el would con would like, me gustaría, would have, tendría, would eat, comería. Solo le ponen el ia y esto lo recordaremos luego en el resumen que les quiero mostrar a continuación. Si, por ejemplo, yo pusiera... Disculpen. Si yo cambiara el verbo, would grow, cultivar, cultivaría. ¿Sí? Solo cambio el verbo. Lo que acabamos de ver entonces es una forma de identificar los elementos gramaticales y observen aquí. Yo me voy a bajar, me voy a ir para allá. Y miren aquí. Me voy a poner aquí porque quiero explicarles bien. Hablamos que la S en dog's food no es presente, no es plural, pero en la mayoría de los verbos una S va a ser la conjugación para he, she, it, plays, ¿cierto? Observen qué pasa allá. Cuando la S tiene esa coma, dog's food, miren, va a decir B de A. ¿Cómo entiendo eso? Si dog, vamos a decir que dog es B, dog de A. Pero la A es primero que B. Entonces me está mostrando que lo que está después, foot, pie, de B. El último elemento pertenece al anterior. Entonces, el pie del perro. Así se lee. Dog's foot, el pie del perro. ¿Entienden? Entonces la S puede significar presente, puede significar plural y puede significar asociar o pertenecer con la palabra de. ¿Sí? Les había explicado que la palabra step, como aquí arriba, step es el verbo y en el diccionario, si yo veo una ed, voy a buscar sin la ed, voy a buscar step y va a decir pisar y en la ed entonces ya voy a recordar que es piso, pasado de pisar. Si dice will step, como lo vimos en la clase anterior, solo va a decir pisará, futuro de ese verbo. Si dice would step, pisaría. No estoy conjugando, estoy cambiando el tiempo verbal. Otro pasado que aparece aquí, que es have stepped, o hay otros verbos que dicen have taken, ha ido, ha tomado, ha pisado. Ese ido es una ed o una en con el verbo have, que lo traducimos en español como haber. Y miren lo que les tengo aquí. ¿Qué pasa si yo les digo que ti es dad? ¿Pero qué es eso? Cada final ti es muy probable que en español lo escribamos como dad. Por ejemplo, responsibility, responsabilidad. Serenity,
serenidad. Reality, realidad. Observan entonces para qué les doy estas terminaciones y estos elementos. Cada vez que los vean, solo voy a buscar el alternativo o la función en español. Sion, translation, organization, education. Se escribe con T, pero lo voy a entender como S. Organización, educación, traducción. ING, lo voy a explicar en unos minutos, pero puede significar una característica como interesting, boring, interesante o aburrido. No tiene un alternativo de término igual en español, pero me va a decir que es una característica o un verbo. Por ejemplo, Singing in the Rain, que es una canción muy famosa, singing, lo voy a traducir como el verbo sing, que es cantar. Y si yo busco singing, lo más probable es que aparezca cantar, nada más. Entonces, no significa nada con un verbo, solo me dice ir, cantar, ¿sí? Li, acá abajo en cambio, es mente. Igual que el T es dad, li es mente. Normally, normalmente. Usually, usualmente. Generally, generalmente. ¿Cierto? Miren lo que les traje ahora. Entonces, toda esta información, lo importante es que puedan acordarse de conectar este pedacito de palabra o estos términos de palabra a la palabra original, y si hacen unas pequeñas, no les vamos a decir torpedos, porque con esto ustedes nos responden una prueba. Esta información son ayuda a memoria para que busquen más rápido y saben que lo estudiamos en clases, entonces lo pueden tener junto a su diccionario y cada vez que tengan que buscar una palabra, si aparece un would, si aparece un will, eso es futuro, puedan leer palabras en inglés similar como se podría leer en español. ¿Qué les parece? Este tipo de resúmenes vamos a seguir haciéndolos. Traten de continuar diccionario en mano, practicando las guías. Los próximos reforzamientos de ahora en adelante, por favor, todos traten de tener un diccionario el día de clases. Practiquen en casa si pueden, utilizando esta pequeña terminología que les ayudará a buscar más rápido, resolver el significado del verbo mucho más rápido. ¿Ok? Thank you very much. Muchas gracias por su cooperación y participación. Todas las preguntas, transmítanos ahí con los monitores, así que por favor ayúdenos a saber cómo están, si tienen preguntas, si tienen dudas, si hay algún tema que les cuesta, que no entienden. Recomendación, seleccionen las partes del examen. Hemos estudiado biografías, hemos estudiado publicidad, hemos estudiado textos largos, anécdotas, señalética, ¿sí? Entonces, a repasar y a estudiar toda la información. Si ya saben las secciones del examen, es probable que anticipen, falta esta sección que es más fácil, voy a hacer esta otra. Marquen con el lápiz en la punta de la hoja si saltan una sección para que no se detengan en todos los repasos, respondan todo, y si hay algo que los mantiene así como entrampados o bloqueados, continúen, pero vuelvan. Por lo tanto, háganle una marquita a la pregunta. Respondan todo, no importa, no hay un descuento si responden una pregunta mal. Tratan de escribir y responder todas las alternativas. Estamos en contacto entonces para las próximas clases. Mucha suerte y que tengan una muy buena semana. Bye bye.